sobre las vacunas. ¿Cómo va a ser el futuro de las vacunas? Aunque esto sería para predicciones fuera del tiempo, pero yo se los cuento. Evolución de las vacunas a mediano plazo. Van a desarrollar unas plantas. Es un sistema a través de la Organización Mundial de la Salud, un sistema de varias plantas en diferentes partes del mundo, en la cual van a trabajar con una tecnología que inmediatamente se descubre el genoma de los virus o de las enfermedades, van a coger esas grandes empresas, esas grandes fábricas, factorías, a producir en serie. Directamente relacionadas con Naciones Unidas, el Fondo Mundial, el Fondo Internacional y la OMS, y esto para los años que vienen, 2023, 2024, 2025. En muchos países claves del mundo, para poder, en un momento dado que se vuelva a dar otra pandemia, el proceso de vacunación sea masivo. Entonces, pues ya viene un problema de que quieran meternos, eso es otra cosa, pero en un objetivo positivo es bueno, que van a ser una red. Van a desarrollar un código de inteligencia artificial. Hoy vamos a hablar harto de inteligencia artificial, donde desarrollan ese código y ese código se lo pasan a las diferentes factorías, a esas diferentes fábricas, y imprimen todo tecnificado en tiempo récord la vacuna que se necesite. Entonces no es que tengan ahí guardadas, sino con ese algoritmo, con ese código, dicen hay que imprimir tal, como la impresora, como usted como su impresora de su casa. Usted le manda en su sistema a la impresora, esos son ceros y números, y ella coge y imprime lo que usted quiere, la foto, la imagen, lo que haya mandado. Entonces va a ser así para las vacunas. En el futuro, ¿cómo van a ser las inyecciones? El señor que me ha mostrado, ese código va a ser esas grandes empresas, factorías, después se van a hacer muy pequeñas y van a ser portátiles. Y va a ser como esas pistolas que usted ha visto de que leen códigos de barras. Se carga con el software, con la inteligencia artificial, organiza ese líquido, ese medicamento, le da las propiedades que necesita para que cuando nos disparen con esa pistola, entra un láser a las células y reescribe el ADN y le da esa información. Más adelante va a reescribir el ADN, pero al principio va a dar información a las células las toman y es una programación que las células van a entender y ellas mismas van a hacer su proceso. Entonces, es una programación. Viene la pistola, bueno, chikungunya, listo, cárguese tal, ¡pum! Usted no sintió nada. Entonces, a los que les da miedo la aguja, hermano, en el futuro va a ser un láser y ¡pum! Lo apuntan, listo, sale. El que sigue, indoloro, no van a haber daños colaterales. Eso va a ser muy bueno en el futuro, y todo basado en la inteligencia artificial. Y Bogotá firmó un memorando de entendimiento para la producción de vacunas en Bogotá. Se trata del fortalecimiento del Centro Bogotá Bio, que facilitará el desarrollo de capacidades para investigar, innovar y producir vacunas en la capital. Habla la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López. Lo que estamos haciendo hoy aquí es una alianza público-público, una alianza del gobierno nacional con el gobierno distrital para construir la primera fábrica de vacunas del país. Ojalá no la única, pero sí la primera. Bogotá está aportando de su presupuesto, tiene asegurado con vigencias futuras además 354.000 millones de pesos de los impuestos de los bogotanos.
20.000 de los cuales los hemos usado para estructurar este proyecto. Una de las capitales que va a fabricar, líderes en fabricar vacunas en América Latina y como consecuencia nuestro país. Un ambicioso plan que implica al Centro Bogotá Bio y que también, por supuesto, cuenta con la inversión de la Alcaldía Mayor de Bogotá y también la ayuda del Gobierno Nacional. Es por eso que a esta hora de la mañana tenemos al ministro Arturo Luna, que es ministro de Ciencia e Innovación. Ministro Luna, buenos días, bienvenido a Caracol Ahora. Ministro, ¿me escucha? Que nos estaban viendo en esta emisión. Sí, te ministro. escucho. Vale, ministro. Ministro, ¿cómo ustedes esperan convertir a Bogotá en una de las capitales líderes en América Latina en fabricación de vacunas? Bueno, para explicarle un poco de qué se trata todo esto, debemos decir algo, y es que el Distrito Capital de Bogotá, en cabeza de la alcaldesa Claudia López, ha venido liderando un proyecto que se denomina Bogotá Bio. Este proyecto lo que busca es crear un centro que llegue a la producción de vacunas en el país. Recordemos que ya el país tiene varias décadas, un par de décadas, en las que se dejó de producir vacunas y se empezó a depender de otros países para el suministro de las vacunas que se necesitan principalmente para tratar algunas enfermedades dentro de los planes de vacunación. Hay que destacar que en este proceso del gobierno distrital de Bogotá, en varios sentidos. Por un lado, desde el Ministerio de Salud se va a apoyar en los procesos de compra de vacuna, y por eso también hace parte del memorando de entendimiento que firmamos hace unos días. Y desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación vamos a apoyar los procesos de transferencia de tecnologías, de investigación y de desarrollo tecnológico de vacunas para algunas enfermedades, y también, y algo muy importante, la de formación del personal que va a trabajar asociado a estos proyectos. Hay que decir que fabricar una vacuna requiere unos conocimientos muy especializados, y para ello también debemos apoyar la formación del talento humano que va a soportar estos procesos. Sí, ministro, ¿qué talento humano, cuánto ustedes tienen proyectado que trabajaría en ese centro de Bogotá Bio? Bueno, depende de varias cosas. Por un lado, hay que tener en cuenta que la intención inicial es de producir 3 vacunas, de COVID-19, de influenza y de neumococo. Y también esto va a requerir que personas que se especialicen en estas áreas trabajen en el centro. Así que todo va a depender de qué va a empezar a producirse, de qué tipo de investigaciones van a realizarse, porque así también se va a requerir un personal especializado. Y también otra cosa, depende de qué tipo de vacunas se van a producir. Dependiendo de la tecnología, así se va a requerir un grado de capacitación para producir la investigación, el desarrollo y la producción de este tipo de vacunas. No es lo mismo el conocimiento que se requiere para una vacuna de ARN, como las que se utilizaron en COVID, como unas vacunas de ADN o de microorganismos atenuados, como se utilizan para otras enfermedades también. Sí, ministro. ¿Cuándo se espera que entre en funcionamiento esa fabricación de vacunas en nuestro país? El proceso es un poquito largo, hay que decir eso. Mientras se llega a montar toda la infraestructura, se hacen los procesos de transferencia de la tecnología, pueden pasar varios años, y se le apunta que en 2026 se empiece la producción de estas vacunas. Esto va a requerir también unas inversiones bastante importantes. El distrito ha destinado alrededor de 350.000 millones de pesos para este proyecto. Es un proyecto que no solo va a beneficiar al distrito, sino que va a beneficiar a todo el país, y por eso también la participación del gobierno nacional, de nuestro presidente Gustavo Petro, en este proyecto, para apoyar al distrito a que logremos que el país recupere las capacidades de producción de vacunas. Ministro, ¿ustedes planean casi que ponerse a la par de las grandes farmacéuticas y privados en fabricación de vacunas? Bueno, quizás no a la par de las grandes farmacéuticas en el corto plazo, pero sí empezar con un proceso de producción de las vacunas que se necesitan. Tenemos que arrancar lo más pronto posible. Tenemos que estar preparados
para responder a la próxima pandemia que llegue. La de COVID no fue la última y de seguro van a llegar a otras y tenemos que estar preparados como país para poder responder a ello. Buenas, nos encontramos en un nuevo en vivo. Hoy nos acompañará el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez. El tema, por supuesto, es la coyuntura que tenemos con el COVID-19 en Bogotá, las vacunas y la fábrica de vacunas. ¿Cómo va esto? Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá, ¿cómo se encuentra? Don Guillermo, muy bien, muchísimas gracias por el contacto y como siempre un placer poderle atender. Le agradecemos ante todo esta deferencia que usted tiene con nosotros por acompañarnos en este en vivo. Tenemos, como decía en la presentación, una nueva coyuntura. Hay unos casos de COVID, sobre todo unos casos de fallecimientos y pues esto nos plantea un par de temas. ¿Cómo van las vacunas? ¿Cómo va la fábrica de vacunas, señor secretario? Pues porque los biológicos no se hacen de la noche a la mañana, pero además también entiendo que en este momento los bogotanos no se están vacunando al mismo ritmo, ha habido un relajamiento, ¿cierto? Y pues eso preocupa de todas maneras, pero también cuéntenos, para arrancar este en vivo, cuéntenos qué tanta disponibilidad hay de vacunas y cómo va la vacunación en Bogotá, y luego entramos al tema de la fábrica de vacunas. Muy bien, don Guillermo. O sea, lo primero sea decir que en Bogotá no se ha acabado la presencia del COVID-19. Seguimos teniendo casos. Hoy tenemos alrededor de 260 personas positivas para COVID en la ciudad de Bogotá. Y tampoco hemos llegado a cero en el número de muertes por COVID. No tenemos, y le corrijo de manera muy respetuosa, don Guillermo, no tenemos una nueva coyuntura, porque cuando uno mira los datos en perspectiva, y le invito a usted y a las personas que nos escuchan amablemente a esta hora en este en vivo, cuando miramos todos los datos en perspectiva en Salud Data, encontramos que la curva no ha bajado. Sí es cierto que reportamos 7 casos de mortalidad que se registran en la última semana epidemiológica para la que tuvimos noticia, que es la última semana del mes de junio, porque nosotros tenemos un retraso de una semana por decisión del Instituto Nacional de Salud, así se informa la mortalidad, pero esos 7 casos representan solo un incremento del 0.02% con respecto a la semana inmediatamente anterior. Entonces, lo primero sea decir que en Bogotá y en Colombia, en el mundo, el COVID sigue con nosotros, que desgraciadamente cobra algunas vidas. En estos casos, siempre de personas mayores y que tienen comorbilidades, como lo hemos ido aprendiendo de la mano de la ciudadanía, personas que tienen fenómenos renales, fenómenos cardíacos, fallas renales, que tienen, por ejemplo, hipertensión arterial o que tienen obesidad y diabetes. Ahora bien, frente al tema de la vacunación que usted me mencionaba, en Bogotá seguimos vacunando. Es clarísimo que los niveles de vacunación que tuvimos en el año 2021 y en el 2022, esos 16 y más millones de dosis que logramos poner en la ciudad de Bogotá, lo tuvimos con unos niveles de vacunación muy altos que hoy no son los mismos. Las personas tienen menos disposición hoy a vacunarse. Recuerde usted que estamos hablando de refuerzos, en algunos muy pocos casos, primeras y segundas dosis, pero normalmente para la mayoría de nosotros de refuerzos, y la disponibilidad de vacuna en la ciudad es suficiente para la demanda que hemos tenido, pero tenemos poca vacuna. Tenemos vacuna de Sinovac y vacuna de Janssen. Entre estos dos biológicos suman aproximadamente 20.000 dosis e insisto que la demanda que se ha presentado por parte de la ciudadanía ha podido ser cubierta por estas vacunas. Estamos a la espera probablemente de la llegada de otro tipo de biológicos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. Pero me pregunto, Alejandro, ¿quiénes, con estos dos biológicos que hay en Bogotá, quiénes se pueden vacunar? Se pueden poner refuerzo todas las personas que se hayan puesto primera y segunda dosis, o solamente primera, pueden ponerse la segunda con este biológico. Las personas que tienen ya las primeras 2 dosis de vacuna se pueden poner el primer refuerzo con este tipo de biológico, y las personas que ya se pusieron el primer refuerzo se pueden poner el segundo refuerzo
con este tipo de biológico, con Sinovac o con Janssen, siempre y cuando la última dosis que se pusieron de vacuna se la hayan puesto hace 4 meses o más, incluso hace 6 meses. Estas personas se pudieran poner o bien a los que les corresponde el segundo refuerzo, o bien a los que les corresponde el primero, o primera o segunda dosis. Si una persona, como es el caso mío, don Guillermo, ya tiene las 2 primeras dosis y los 2 refuerzos, no se está recomendando otra dosis en este momento. Ah, ok. O sea, como también el caso mío, que voy como en el tercer refuerzo, tampoco se está recomendando. Sí, no, además tenía el antecedente de que padecí el COVID y fue grave realmente. Es cierto, recordamos su caso y nos alegra mucho que hoy usted se haya recuperado completamente, señor. No, mil gracias. Eso lo debo a ustedes, a los médicos del Simón Bolívar. Tal cual. No lo puedo decir de otra manera. Alejandro, cuéntenos en qué va la fábrica de vacunas. O sea, este proceso ha seguido caminando y ha seguido caminando rápido, ¿cierto? Sin embargo, pues no es que vayamos a tener vacunas el otro año. Eso no nos va a solucionar la situación de momento. ¿Cómo vamos con este proceso, Alejandro? Vamos muy bien, don Guillermo, y usted me da ocasión de poder hacer un resumen para los televidentes de manera sucinta. ¿Qué hemos logrado a la fecha? Logramos que se expresara la voluntad por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el sentido de corregir un error que como país tomamos o cometimos hace alrededor de 23 o 24 años. Y es que hay que recordar, Guillermo, los que somos mayores, que en el siglo pasado, en el siglo XX, se producían algunas vacunas en Colombia. Se tomó la decisión de abandonar la producción de vacunas por allá en 1999, en el año 2000 tal vez, alrededor de una política mundial que privilegió la compra de vacunas en el mercado internacional, porque en el mercado internacional se podían conseguir vacunas de buena calidad a un precio relativamente más bajo del que valía producirlas en Colombia. Esa decisión, que es de carácter estratégico, en aquel momento se encontró razonable, pero eso significó que las vacunas dejaron de ser un bien público para ser un producto del mercado. Eso en la pandemia del COVID-19 nos resultó supremamente oneroso. Ustedes recordarán que el gobierno nacional hizo un gran esfuerzo por comprar vacunas contra el COVID en el momento en que estábamos en los picos de la pandemia, y desgraciadamente no estuvimos en los primeros lugares, incluso teniendo recursos, porque las decisiones tenían que ver con quienes pagaban más por las vacunas, pero también con quienes las producían como un bien de seguridad nacional. De modo que el COVID nos devolvió a una propuesta que ya había planteado este gobierno de Claudia López desde el momento del plan de desarrollo, y es recuperar la capacidad de producir vacunas. Para recuperar la capacidad de producir vacunas, lo primero que tuvimos que hacer fue un estudio técnico de qué tipo de empresa se tenía que crear. Se creó la empresa, pero además reconocimos que como habíamos perdido esa capacidad técnica, teníamos que buscar un socio de carácter internacional y privado. Ojo con esto, la fábrica de vacunas Bogotá Bio va a tener control desde el punto de vista público, pero tiene participación de un privado. Se hizo un proceso muy amplio que hemos comunicado a las personas, en el que resulta elegida, a partir de un panorama primero del orden de los 15 o 16 grandes laboratorios del mundo, resulta elegido el laboratorio Sinovac, que es un laboratorio chino. Sí. Bueno, estábamos hablando ahorita de la vacuna Sinovac, que probablemente usted y yo tuvimos la oportunidad de tenerla. Entonces, es con Sinovac que se hace el proceso, y estamos en este momento dando los pasos necesarios para que Sinovac entre a esta empresa que constituimos primero solo como Alcaldía Mayor de Bogotá. ¿Qué es lo que sigue? El ingreso de Sinovac a la empresa, y el ingreso también, porque le hemos invitado y hemos tenido una respuesta extraordinaria del gobierno nacional como socio del proyecto de Bogotá Vivo. ¿Con qué condición entra el gobierno nacional? Para ser parte del gobierno corporativo, para que la mayoría seamos públicos, número uno, pero además con la orden de compra de lo que vamos a producir en la fábrica de vacunas. El gobierno nacional, don Guillermo y televidentes todos, es el único que en la práctica compra vacunas en Colombia. En realidad el mercado privado de vacunas en Colombia es muy pequeñito, muy pequeñito.
La mayoría de los biológicos de las vacunas los compra el gobierno nacional. Entonces, le hemos propuesto al gobierno nacional y el gobierno nacional nos ha aceptado el que se haga una orden de compra a futuro, con vigencias futuras. De suerte que Eso la garantiza, vacuna... eso ¿Sí? garantiza que la producción realmente se va a utilizar. Claro, claro. El primer mercado que es lógico para Bogotá Bio es el mercado colombiano. Nos estamos proponiendo que en realidad Bogotá Bio no solo atiende el mercado colombiano, sino el mercado regional. Pero es lógico para empezar y por donde estamos trabajando, para empezar a adquirir Colombia nuevamente seguridad farmacéutica. Soberanía sanitaria es el mercado colombiano. Entonces al ministerio le dijimos, le vamos a vender las vacunas con las mismas condiciones técnicas que hoy se les está comprando al fondo de la Organización Panamericana de la Salud y con las mismas tarifas, no le vamos a cobrar más caro, ni va a mermar la calidad, ni va a ser más alto el precio de la vacuna. Entonces, con esta orden de compra que se está tratando de sacar en el Ministerio de Salud, después de haber firmado un memorando de entendimiento que nos allana el camino para poderlo hacer, se hace socio el gobierno nacional del proyecto Bogotá Bio y entonces podemos seguir caminando. Hoy en qué estamos? Estamos de la mano de nuestro socio estratégico buscando lote para poder montar nuestra fábrica de vacunas y haciendo todos los arreglos legales, los diferentes contratos, porque don Guillermo, no solo se trata de que Sinovac nos acompañe en la construcción de la fábrica de vacunas, sino también que haga la transferencia de las licencias de la propiedad intelectual de las vacunas que vamos a producir acá, o sea, van a ser de Bogotá Bio, pero también que haga la transferencia tecnológica. No se trata tampoco de un proyecto en el que simplemente se va a decir por Sinovac a Colombia cómo se produce la vacuna. No, nos tiene que acompañar para que aprendamos a hacer la vacuna. Va a haber una transferencia tecnológica completa y vamos a formar ese talento humano extraordinario de mujeres y hombres que están en nuestras universidades para que se puedan quedar en un ecosistema de tecnología e innovación en biotecnología que vamos a desarrollar alrededor de Bogotá. Alejandro, pero entiendo que ya predios se están revisando. Sí, señor, ¿cómo no? Y, por ejemplo, ¿qué se ha visto en Bogotá? Este era un tema, pues, Bogotá no tiene muchas áreas donde se puedan hacer, sin embargo, pues tiene algunas zonas. ¿Eso va a estar, qué, cerca a Bosa, donde se va a hacer como, donde hay la disponibilidad, no? ¿O va a ser donde? En zonas... La elección del lote, don Guillermo, es una elección supremamente técnica. No parte solamente de la voluntad de alguien de en dónde tengo un lote, como usted bien lo está diciendo, para poder instalar una fábrica de vacunas. Probablemente dentro del perímetro urbano de Bogotá vamos a tener las oficinas de lo que será Bogotá Bio, ¿sí? Digamos el cuartel general de la empresa puede que esté dentro de la zona urbana de Bogotá, pero para la construcción de la factoría, de la fábrica de vacunas, nos acompañará en la selección del lote Sinovac, porque esto también tiene un componente tecnológico muy importante. No podemos estar en cualquier vecindario, tenemos que tener unas condiciones logísticas de acceso, de llegada de materias primas, de salida de vacuna terminada, de producto terminado, de bioseguridad, porque por supuesto que será una fábrica que tendrá los más altos estándares de seguridad, pero usted tampoco puede montar una fábrica de vacunas en un barrio residencial, por decir alguna cosa. Olvidaba decir que además que con esto de Bogotá región, pues tenemos la posibilidad de acudir a un municipio, ¿no? Sí, así es. Vamos a buscarla con toda seriedad y con toda tranquilidad. Ayer nomás estábamos en conversaciones con el vicepresidente mundial de Sinovac, que está visitando a nuestra ciudad de Bogotá, con el señor Meng, y nos decía de la importancia de hacer esta selección del lote de la manera más cuidadosa y técnica posible. Porque claro, esta es una fábrica que tiene una vocación de permanencia y probablemente, como usted lo intuye, vaya a estar ubicada en ese, digamos, cinturón logístico que se representa por la Alo Sur, por lo que tenemos en Mosquera, por lo que tenemos cerca a la zona del río Bogotá, etcétera. Tenemos que buscar ese lote tranquilamente y en el momento que, por supuesto, tomemos una decisión sobre el particular, se lo comunicaremos a la opinión pública. ¿Cómo son los tiempos del proyecto? ¿Para cuándo realmente se podría estar diciendo empezamos a generar las vacunas? Nosotros tenemos un cronograma que incluye unas vigencias futuras por parte del distrito. La administración de Claudia López casó
por decirlo en términos coloquiales, con el proyecto de Bogotá Bio, con una suma del orden de los 354.000 millones de pesos en vigencias futuras que corren desde el año 2021 hasta el año 2026. Nosotros esperamos tener construida la fábrica para el año 2026 y que la primera producción, que en ese caso no será la producción completa. Lo primero que se hace en esta fábrica es el proceso de terminación y llenado. Esto se conoce en el término técnico y en inglés por fill and finish, o sea, se trae el biológico desde otra gran factoría de Sinovac en otra parte y aquí hacemos el proceso de llenado y distribución, que entre otras es lo que hacen buena parte de los laboratorios que en Colombia hoy comercializan distintos tipos de medicamentos, incluidos medicamentos que tienen presentación líquida. Entonces lo primero que hacemos es esto, después empieza el proceso de transferencia tecnológica y yo espero que Bogotá esté produciendo la primera vacuna 100% colombiana a la vuelta de aproximadamente 6 años. Es un proyecto a largo plazo. Volver a conseguir la competencia técnica, volver a hacer el montaje y la importación de los equipos, volver a hacer todas las pruebas de calidad y de seguridad, de suerte que el biológico que se entregue en Bogotá Bio, de todas las garantías a las personas para que se puedan vacunar con él, se tiene que hacer con toda la seriedad y creo que entonces es un proyecto que será de mediano y largo plazo y por eso tan importante que se conserve en Bogotá y de la mano del gobierno nacional, porque son las dos entidades territoriales que pueden soportar y darle viabilidad a este proyecto.